Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy miércoles 2 de julio de 2025. Estamos conectándonos a través de UNP GTV, canal de la UNP Guayas, gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP y director de esta programación. Agradecemos también a las personas que siempre se conectan con nosotros, dan like, comentan y comparten nuestros programas, y asimismo agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten nuestro informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias a sus directores y seguidores por el apoyo diario. No olviden que nos conectamos de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles el resumen de las noticias de los diferentes medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Bien, dicho esto, iniciamos con la primera información en pantalla. Teleamazonas.com nos indica acerca de la propuesta por la suspensión temporal de la protesta por la suspensión temporal de Perú a la exportación de pitahaya de Ecuador. Veamos los detalles de esta noticia. La Agencia de Regulación y Control Fitosanitaria de Ecuador, Agrocalidad, protestó contra la suspensión temporal impuesta por las autoridades de Perú a las exportaciones ecuatorianas de pitahaya o fruta del dragón y anunció medidas para levantar las observaciones. Textualmente dicen, consideramos que este es un proceso irregular al no estar apegado a las normas internacionales ni haberse cumplido todas las instancias, reportó Agrocalidad en un comunicado el martes 1 de julio de 2025. Además, catalogó la decisión de Perú como desproporcionada y excesiva. La medida del Estado peruano responde al hallazgo de agroquímicos no permitidos en un lote de pitahaya reportado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú, SENASA, a la administración ecuatoriana. Para resolver el problema, Agrocalidad anunció nuevas medidas de control fitosanitaria del producto. Primero identificarán el origen del hallazgo y después fortalecerán las medidas fitosanitarias de los productores e intensificarán la vigilancia y control del cultivo. Además, trabajarán en mitigar los riesgos mediante la implementación de certificación de buenas prácticas agrícolas y negociarán al más alto nivel para restablecer el flujo comercial entre los dos países. El plan de acción fue enviado a Perú el pasado 14 de junio, tal y como dicta la norma internacional, según Agrocalidad, pero el documento no fue considerado por su parte. Vamos a estar pendientes de lo que suceda con respecto a la pitahaya en Perú. Seguimos y el mercurio.com.es nos dice que inicia campaña anual de vacunación contra COVID-19. ¿Quiénes deben vacunarse? Es lo que vamos a ver en este reporte de elmercurio.com.es. El Ministerio de Salud Pública lanzó este 1 de julio de 2025 la campaña nacional de vacunación anual contra el COVID-19. Esta iniciativa busca proteger la salud pública y reducir el impacto del virus SARS-CoV-2 en el país, así como el riesgo de complicaciones graves y hospitalizaciones. La campaña se extenderá hasta octubre de 2025, con una inversión de $3.651.669, es decir, más de $3 millones, y la adquisición de 250.000 dosis. El objetivo es establecer la vacunación estacionaria contra la COVID
en Ecuador durante este año. ¿Cuáles son los grupos prioritarios? La campaña prioriza la protección de grupos vulnerables, entre ellos personas que nunca recibieron una dosis de la vacuna contra COVID, niños de 6 meses a 11 años, niños de 6 meses a 11 años con inmunosupresión. También deben recibirla quienes ya recibieron dosis previas, es decir, niños mayores de 6 meses con inmunosupresión y discapacidad, inclusive a sus cuidadores. También las embarazadas, las que están dando de lactar, adultos de 19 a 49 años con enfermedades crónicas, adultos mayores de 50 años, personal de salud, médicos, enfermeras, personal administrativo, trabajadores en residencias de adultos mayores y niños, policías, militares, bomberos, docentes, recicladores, recolectores de basura y personas privadas de la libertad. Sonia Quesada, representante de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que la vacuna contra la COVID actualmente está vinculada al esquema regular de vacunación de Ecuador. La vacuna contra la COVID es segura y con ella podemos llegar a diversos espacios para prevenir y proteger, sobre todo a los más vulnerables, señaló el comunicado. Seguimos con el desarrollo de la información y también nos dice el mercurio.com.es por qué los trabajadores públicos se oponen a la ley de integridad pública. Ahí estamos viendo trabajadores del sector público que advierten que el 11 de julio marcharán contra la ley de integridad. Veamos por qué. La ley de integridad pública aprobada el 24 de junio de 2025 en la Asamblea Nacional ha despertado el rechazo de los gremios de trabajadores que se oponen a los cambios que hicieron a la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, por lo que advierten acciones de protesta y la presentación de demandas de inconstitucionalidad. Dentro de la Ley de Integridad Pública, que tenía como fin combatir la corrupción, se terminó incluyendo reformas a casi 20 cuerpos legales, entre estas 26 modificaciones a la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. Entre los cambios a la LOSEP con los que los gremios de trabajadores no están de acuerdo, pues los consideran regresivos de derechos, están las nuevas reglas para acceder a la jubilación, la implementación de una evaluación semestral, el cambio de políticas para los contratos ocasionales y las modificaciones a los requisitos para los despidos. Desde el sector público de la salud, los médicos, enfermeras y profesionales se pronunciaron en contra de esta reforma legal, a la que calificaron como un golpe devastador contra la estabilidad laboral de quienes sostienen el sistema de salud. Carlos Cárdenas y la Federación Médica Ecuatoriana expuso que la eliminación del artículo 89 de la LOSEP, en el que se establecía la exigencia de un sumario administrativo para el despido de un funcionario, deja sin garantía la estabilidad, pues la decisión de cesar a un trabajador se vuelve discrecional y sin derecho a la defensa. Con una simple entrevista, el jefe inmediato puede determinar que una persona deje el cargo. ¿Dónde queda la evaluación profesional? Es lo que pregunta. ¿Dónde queda la evaluación profesional? ¿Qué es lo que debe primar?, afirmó el señor Cárdenas de la Federación Médica Ecuatoriana. El gremio de salud advirtió que lo aprobado por la Asamblea ha generado un clima de terror e incertidumbre sin precedentes entre los trabajadores. No podemos trabajar bajo constante amenaza de un despido arbitrario y sin justificación, más aún cuando nuestra labor es crítica y de alto riesgo, puntualizó. Aunque de forma puntual la reforma no establece cambios,
en la edad de jubilación, los trabajadores públicos sí les condiciona que deben tener 65 años, antes eran 60, para acceder a la compensación, es decir, que se les pague por su retiro del cargo. Miguel García, de la Central de Trabajadores del Sector Público, recalcó que este cambio significa un retroceso a los derechos y esto cuadra con lo que los directivos del IES han manifestado en más de una ocasión, la intención del gobierno de aumentar los años de aportación para la jubilación. Cristóbal Buendía, representante de los funcionarios públicos ante el Consejo de Salarios, recalcó que el sector no les temen a las evaluaciones, que se hacían cada año y ahora serán cada 6 meses, sino al tipo de validación que se haga, pues en la norma ni siquiera se especifica las características que tendrá. Textualmente recalcó el señor Buendía que si se deja a la emisión del reglamento de la ley de la potestad de definir si las evaluaciones serán cuantitativas o cualitativas, ni siquiera se conoce la razón por la que se puede ser cesado en funciones. Textualmente dice también, no nos oponemos a que nos evalúen, pero nos preocupa este tipo de evaluación. Miguel García coincide con la preocupación por la evaluación, pues recalcó que al eliminarse la exigencia del sumario administrativo, el funcionario mal evaluado puede sufrir un despido intempestivo sin que medie el pago de una indemnización. La Unión Nacional de Educadores, UNE, presentó la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública. Su presidente Andrés Quispe señaló que la nueva norma vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente a la jubilación voluntaria. Desde el Frente Unitario de Trabajadores FUT también se anticipó que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad. Cristóbal Buendía, representante de los trabajadores públicos, señaló que se unirá a esta acción frente a la Corte Constitucional. Entre los gremios coinciden en que la ley es inconstitucional, no solo por el contenido, sino por la forma en que se la aprobó, pues se la incluyó en una ley económica urgente que no permitió la socialización del contenido. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fue consultado sobre las demandas de inconstitucionalidad y señaló que preparan una estrategia jurídica para defender lo que se aprobó en el legislativo. 635,000 funcionarios públicos tiene el país, de los cuales 85,000 se encuentran bajo figura de contrato ocasional, lo que no debería permanecer por más de 2 años. 11 de julio de 2025 en Quito se realizará la movilización nacional convocada por la Unión Nacional de Educadores, UNE, en contra de la aprobación de la Ley de Integridad Pública. Vamos a estar pendientes de cuando se realice esta marcha en Quito y les traeremos aquí los detalles. Bien, por otra parte, elcomercio.com nos dice que más de 3.900 ecuatorianos fueron deportados por Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025. El último grupo de migrantes ecuatorianos deportados llegó el 30 de junio a Guayaquil en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Más de 3.900 migrantes ecuatorianos fueron deportados en el primer semestre de 2025 en los vuelos procedentes de Estados Unidos por encontrarse en situación irregular, informó este martes 1 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad. Hasta este 30 de junio llegaron a Ecuador 47 vuelos desde el país norteamericano con 3.977 migrantes deportados, según los datos de la Cancillería. Un último grupo de 38 ecuatorianos llegó la tarde de este lunes a la ciudad de Guayaquil
la más poblada del país, a bordo de un avión Boeing C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense está protegiendo efectivamente su frontera, aplicando sus leyes y expulsando a los migrantes ilegales. La inmigración ilegal no justifica el riesgo y de intentarlo resultará en detención y deportación, escribió la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador en su cuenta de red social X. Seguimos con el desarrollo de la información más reciente. Teleamazonas.com nos dice que una profesora fue secuestrada por su exalumno y pedía $50,000 de liberación. Exigían $50,000 por su liberación. El caso ha causado conmoción. En Guayaquil, una profesora de 57 años fue secuestrada mientras dormía en su vivienda ubicada al noroeste de la ciudad. De acuerdo con la investigación policial, el principal sospechoso es alias Satanás, un ex alumno de la víctima y presunto cabecilla de una banda criminal. Las autoridades informaron que exigían $50,000 a cambio de la liberación de la docente. El secuestro ocurrió la madrugada del lunes 30 de junio, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando varios hombres fuertemente armados irrumpieron en la vivienda de la maestra. Para ingresar usaron un artefacto para destruir la puerta de ingreso a la vivienda, de manera que pudieron llevársela a la fuerza, según relató la hija de la afectada. Horas después del plagio, la familia recibió mensajes por WhatsApp con amenazas. Los captores exigían el pago de $50,000 y advertían que atentarían contra la vida de la profesora si no recibían el dinero. La denuncia fue ingresada a la Unidad Antisecuestros y Extorsión, UNACE, de la Policía Nacional, que desplegó un operativo de búsqueda con labores de ciberinteligencia, rastreo tecnológico y seguimiento en campo. Los agentes lograron localizar el sitio donde los sospechosos mantenían cautiva a la mujer. La policía allanó una vivienda en el sector de Nueva Prosperina, donde la profesora fue encontrada con vida. Su rescate se logró sin que se realizara el pago exigido por el rescate. Durante la operación, alias Satanás fue detenido. El hombre tiene antecedentes penales por los delitos de tráfico de drogas y receptación. Bien, seguimos con el desarrollo de la información. Lastimosamente las malas noticias no terminan y Ecuavisa.com nos dice que un taxista fue asaltado, golpeado, baleado y abandonado en la vía perimetral en Guayaquil. Cuando los bomberos atendían al hombre, la policía llegó al mismo sitio con otro taxista que había sido asaltado. El último había aceptado una carrera mediante una aplicación. Aquí tenemos el reporte de Ecuavisa.com. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron a este hombre que fue encontrado gravemente herido, pasadas las 11 de la noche en la vía perimetral, a pocos metros de donde se construye la nueva terminal terrestre de la vía a la costa. Según testigos, el ciudadano estaba maniatado, tenía golpes en varias partes de su cuerpo y un disparo en la pierna derecha. Le han roto la cabeza y le han dado un balazo y lo han dejado tirar ahí. Ahí caminó hasta allá media cuadra, casi le atropella un carro ahí. Tiene hematomas en el cráneo y tiene un balazo, un proyectil en la pierna derecha. Cuando nosotros pasamos lo vimos que estaba ahí y ahí fue que nosotros nos detuvimos y procedimos a llamar a la policía y la ambulancia. Estaba amarrada, sí. Y mientras el herido era atendido en la ambulancia, al sitio llegó un testigo que justo había pasado por el lugar donde fue asaltada la víctima. Él presenció el instante en que los delincuentes lo agredieron y robaron su vehículo. Era un Kia Rio azul. Cuando nosotros pasamos al lado del frente, claro, ellos estaban ahí, que lo empujaban al señor. Dice, y yo pasaba despacito y yo le digo a mi cuñado, le digo, mira, le están robando. Pero ahí botaron un bulto, como yo me fui para el sur, me dice, no te pares, porque esto está oscuro. Esto de aquí está oscuro, hermano, es oscuro. Pero no fue la única víctima de la delincuencia. Los policías llegaron al sitio con otro hombre al que también le robaron su carro casi a la misma hora. El segundo perjudicado relató que los criminales le solicitaron una carrera por medio de una aplicación celular desde La Alborada
hasta el sector de La Sopeña en el sur. A lo que llego a La Sopeña, cógeme, salió un man en bermuda, me apercolló, me lanzaron para atrás, sacó el arma, el man que venía caminando. Ahí me tenía agachado y venía otro carro, venía adelante, como que dice, sígueme. Le decían al man por teléfono a cada rato, eran pelados los tres. Habrán tenido entre 18 a 24 años entre todos tres. El hombre herido fue trasladado a una casa de salud, mientras que el otro conductor asaltado acudió a la fiscalía a presentar la denuncia por el robo del carro. Seguimos con la información aquí en el Informativo Nacional. Y por otra parte, Aquiles Álvarez defiende paso elevado de Los Ceibos y advierte sobre riesgo de paralización de la obra, según primicias.es. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró este miércoles 2 de julio de 2025 que en su enlace radial que lo lindo es que se debate por obras al defensor de la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero y Leopoldo Carrera, pero advirtió que la aceptación de una acción de protección que busca suspender la obra sería una afectación tremenda para los guayaquileños. En su intervención, Álvarez recordó que el proyecto adjudicado por 14.7 millones de dólares fue socializado en varias etapas entre septiembre y noviembre de 2023, así como en diciembre de 2024, y volvió a reunirse con moradores la semana pasada durante más de 3 horas. Textualmente dijo: "No somos una alcaldía de puertas cerradas", afirmó al tiempo que rebatió acusaciones de falta de consulta y cuestionamientos sobre la supuesta utilidad de la obra. También acusó motivos políticos en la oposición de la obra. El municipio detalló que la solución vial contempla 2 pasos elevados de 400 metros, cada uno con 3 carriles en por sentido, y además de una plazoleta comercial inferior, y el alcalde dijo que la municipalidad está a la espera de la resolución del juez tras la demanda de acción y protección presentada el lunes 30 de junio de 2025. De otorgarse, sentaría un mal precedente en un proyecto financiado por el Banco del Desarrollo de América Latina, CAF, dijo textualmente. Según Álvarez, por la avenida Leopoldo Carrera cruzan diariamente 60.000 vehículos, mientras que en la del Bombero, en el norte de Guayaquil, superan los 100.000. El alcalde subrayó que esta intervención planificada desde 2022 por parte del esquema de obra pública hasta 2028 no es de la noche a la mañana, y reconoció el malestar que generan los cierres viales durante su ejecución previa en 20 meses, pero que puede reducirse a 17 meses, dijo. El alcalde informó que la sesión solemne de los 490 años de fundación de Guayaquil se celebrará en el Faro del Cerro Santana. Todos van a ser invitados de honor, incluido el presidente de la República, la gobernadora, todos. Si no quieren ir, no es culpa nuestra, pero Guayaquil abre las puertas a todos, dijo textualmente el señor Aquiles Álvarez. Seguimos, y elcomercio.com nos dice que la policía capturó a un sospechoso de que asaltó un bus con una pistola en Guayaquil. Creo que todos pudimos ver el video a través de las redes sociales. La Policía Nacional ejecutó este martes 1 de julio de 2025 el operativo Tsunami 858 en el sur de Guayaquil, intervención que permitió capturar al sospechoso de cometer un asalto armado en contra de los pasajeros de un bus de transporte público hace unos días. Los momentos de tensión que vivieron los pasajeros de un bus del sur de Guayaquil quedaron registrados en un video. El robo se produjo el domingo 29 de junio a las 14:45 en la unidad de transporte público 103. En las imágenes se observa cómo un hombre camuflado como pasajero se sube al bus y paga su pasaje.
Luego de un minuto, el individuo saca un arma de fuego y comienza a amedrentar a los ocupantes del vehículo. A los pocos segundos se suben 4 cómplices y entre todos comienzan a quitarle sus pertenencias a los ciudadanos. El grupo de sospechosos robó celulares, dinero, maletas a los pasajeros mientras amenazaban con hacerles daño. Tras 4 minutos angustiantes, los hombres se bajaron del bus y huyeron por la avenida Perimetral. El hecho no terminó ahí. Los afectados, nerviosos y molestos por la situación, se desquitaron con el chofer de la unidad. Poco a poco fueron increpándolo por haber abierto la puerta y dejarles que suba al hombre armado. La situación escaló cuando varios pasajeros atacaron al conductor con puñetes y patadas. Los ciudadanos también afectaron la unidad. El parabrisas delantero fue trizado. Tras recibir la alerta de robo, la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad de la Policía investigó el caso. Luego de 2 días, este martes 1 de julio, las autoridades dieron con el paradero de uno de los hombres que supuestamente participó en el asalto armado. Aquí tenemos una publicación de la Policía Nacional en su red social de X. Ahí se puede observar la publicación de la Policía Nacional, que dicen que fue capturado el presunto implicado en robo armado a pasajeros de transporte público en Guayaquil mediante un operativo desarrollado en el sector del Trinitaria Sur en Guayaquil. Textualmente dicen: aprehendimos a un ciudadano presuntamente involucrado en un robo registrado al interior de un bus de transporte público. Durante la intervención se levantaron varios indicios: un arma de fuego tipo pistola, una alimentadora y 2 teléfonos móviles. Seguimos con las noticias y ya en el ámbito internacional, Euronews.com nos trae varias informaciones. La primera es que el Senado de Estados Unidos aprueba por un estrecho margen de la controvertida ley fiscal de Trump. Veamos esta noticia. Triunfo de la administración Trump tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley con extensas exenciones fiscales y recortes de gastos. El proyecto de ley fue aprobado gracias al voto de desempate emitido por el vicepresidente J.D. Vance después de que la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos empatase en la aprobación y el rechazo de la ley. En caso de empate, la figura del vicepresidente inclina la balanza en favor de su partido. On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided, the Vice President votes in the affirmative. The bill as amended is passed. La polémica de la ley recae sobre los recortes propuestos por Trump a Medicaid, el seguro médico básico para la población más desfavorecida que no puede costearse la imprescindible cobertura sanitaria privada en Estados Unidos. El recorte se estima en torno a 1.000 millones de euros y también afecta a los cupones de alimentos. Los demócratas del Senado dicen que estos ponen a millones en riesgo de perder su atención médica a expensas de complacer a los multimillonarios. Because of this bill, tens of millions will lose health insurance. Millions of jobs will disappear. People will get sick and die. Kids will go hungry, and the debt will explode to levels we have never seen. All so that the billionaires and corporate special interests get a permanent tax break. This bill is so irredeemable that one Republican literally chose to retire rather than vote yes and decimate his own state. El proyecto de ley también incluye unos 3,6 mil millones de euros en recortes de impuestos, haciendo permanentes las tasas que ya impuso Trump en su primer mandato, como la retirada de impuestos sobre las propinas y las horas extra.
Más de un tercio de los recortes beneficiarían a los hogares que generan unos ingresos de aproximadamente $500.000 anuales. Varios analistas financieros independientes y empresas de contabilidad afirman que las rebajas fiscales están estructuradas de forma que benefician predominantemente a los más ricos. El paquete vuelve ahora a la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen mayoría. Se espera que la ley esté aprobada definitivamente en torno al 4 de julio. Continuamos con la información internacional y Trump amenaza con deportar a Elon Musk de nacionalidad sudafricana. Veamos este reporte. La enemistad entre Donald Trump y el multimillonario tecnológico Elon Musk se ha reavivado este martes. El presidente advirtió ayer de que las empresas de Musk podrían perder miles de millones de dólares en subvenciones estatales. Cuando un periodista le preguntó si deportaría a su antiguo socio de nacionalidad sudafricana, Trump no descartó la idea. I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? Musk dirigió anteriormente el Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyo objetivo era recortar el gasto público. Recientemente, el empresario arremetió contra la ley de recortes de impuestos y gastos de Trump, que se ha aprobado esta semana, refiriéndose a ella como un suicidio político. El multimillonario tecnológico ha amenazado con fundar un nuevo partido político de aprobarse el proyecto de ley. Seguimos con la información y por otra parte Netanyahu pacta con Trump un alto al fuego de 60 días en Gaza. Veamos los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Israel ha acordado los términos de un alto el fuego de 60 días en Gaza. También advirtió a Hamas que acepte el acuerdo antes de que empeoren las condiciones. Las declaraciones de Trump se produjeron mientras se prepara para recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca la próxima semana. Las conversaciones entre Israel y Hamas han fracasado repetidamente por un importante obstáculo, el fin permanente de la guerra como parte de un acuerdo de alto el fuego. Netanyahu ha declarado en repetidas ocasiones que un acuerdo de alto el fuego, por largo que sea, no pondrá fin a la guerra. Ha insistido en que la operación en Gaza solo terminará con la destrucción de Hamas y la expulsión de sus dirigentes. El dirigente israelí también declaró que tiene intención de mantener indefinidamente el control de seguridad sobre Gaza. Hamas, por su parte, insistió en que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero, la liberación de los presos palestinos y la retirada total de Israel en Gaza. Seguimos con las noticias internacionales y finalmente un nuevo audio y unas cartas vinculan a Rusia con el derribo del vuelo 8432 de Azerbaiyán Airlines. Veamos este reporte con los detalles de Euronews.com. Алло. Азимут 338. Дальность 7. En el supuesto audio del momento de la tragedia, unos militares rusos dan detalles del vuelo, como la altitud y velocidad a la que volaba. Segundos más tarde, un mando ordena disparar contra el avión. Пропущено. Повторно. Еще раз огонь. Есть огонь. Bien, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esto y si han escuchado más detalles sobre la situación de Rusia y Ucrania. De esta manera estamos culminando con la revisión del resumen de las noticias realizado y escogido de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Como siempre, de lunes a viernes nos conectamos con ustedes para entregarles las noticias a partir de las 10:30 a través del canal de la UNP Guayas, UNPGTV, en Facebook. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por la apertura y permitirnos llegar a ustedes. También agradecemos a los medios de comunicación
Digital, que comparten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Así ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario. También agradecemos a los seguidores de UNPG TV. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. No olviden que estamos en otras redes sociales como @UNPGuayas_ en X, TikTok, Instagram. Y también estamos en YouTube, en la www.unpdelguayas.com y en el periódico del Ecuador.com también. ¿Sí? De esta manera nos despedimos. Espero que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.